El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que acababan de enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Me gustaría fijarme hoy en la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dice lo siguiente en el capítulo 1. Hermanos, os notifico que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Este pequeño versículo, si os fijáis, es esencial para comprender los inicios del apóstol San Pablo. Otros hombres han aprendido el Evangelio de otros hombres. Un apóstol predica a alguien que está en Alejandría y ese otro posteriormente se lo enseña a otro. Sin embargo, San Pablo dice que no. Os notifico que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esto es una cosa admirable. Él recibió directamente de Jesús las enseñanzas que Jesús dio a los apóstoles durante 3 años. ¿Cuándo recibió estas enseñanzas? Hay otro pasaje que suele pasar inadvertido, y es que después que recibe la conversión en el camino a Damasco, se va a Arabia. Esto aparece en otro lugar y estuvo allí unos 2 años. No se precisa ni el lugar concreto ni tampoco el tiempo exacto, pero unos 2 años. Probablemente, si no dice ninguna ciudad, es porque quizás estuvo viviendo una vida de oración, una vida dedicada al ascetismo, como una anacoreta, en un lugar que realmente no era una ciudad y por eso no pone el nombre. Y aquí sí que se entiende bien estas dos cosas uniéndolas, ¿qué ha querido decir al principio? Es decir, él recibe la conversión, camino de Damasco, pero después en 2 años de oración, de penitencia, quizás de vida solitaria, es donde él va recibiendo la instrucción de nuestro Señor. Esto es particularmente interesante porque San Pablo es la gran columna teológica del Nuevo Testamento fuera del Evangelio. Si quitamos los 4 Evangelios, la gran columna teológica es San Pablo.
Junto a él hay otras columnas. San Juan, qué duda cabe, autor del Apocalipsis, de las cartas. Pero San Pablo verdaderamente no es un autor más en el Nuevo Testamento. Es el hombre elegido por Dios para enseñar en todas las generaciones la teología que subyace en el mensaje de Cristo. Dios podía haber hecho que San Pablo aprendiera todo de los hombres. Sin embargo, quiso enseñarle directamente. Después, él dirá a sus fieles: aunque un ángel se aparezca y os enseñe otro evangelio del que os he revelado, consideradlo anatema. Lo objetivo, lo seguro, lo que es nuestro fundamento, es el evangelio. Y después él, que va a estar en Jerusalén, que va a estar con hermanos en la fe en Damasco, que va a ir a Antioquía, la ciudad más importante para el cristianismo en ese momento después de Jerusalén, la segunda ciudad más populosa del imperio. Después, en todas esas ciudades, él sí que va a conocer el evangelio de boca de los testigos. Y el evangelio que le predican los apóstoles, los presbíteros, los testigos, concuerda perfectamente con el evangelio que dice él que había recibido por revelación de Jesucristo. La revelación concuerda con el evangelio que hay en la Iglesia. Aquí tocamos un tema extremadamente importante para la teología: la cuestión del fundamento, la cuestión de qué es lo seguro. Después hay muchas opiniones, después hay teorías teológicas, hipótesis, desarrollos con determinados acentos, pero lo que nos define a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, es el evangelio. Fijaos que en este momento tan temprano de la primera generación de los cristianos todavía no estaban redactados los evangelios. El evangelio era una cosa viva que se narraba de boca en boca. Sí que había en determinadas comunidades textos que habían copiado personas tras oír a Jesús o de lo que habían visto. Eso sí, eso también hay constancia en los evangelios. Pero todavía no había un texto que recopilara todos los fragmentos. El evangelio era una cosa viva, sobre todo oral. Jesús enseña también a Pablo. Dios puede revelarse plenamente a cualquiera, con más extensión o con menos. Yo, como sacerdote, he oído varias veces a personas que he conocido, como en un momento dado recibieron la revelación de que lo que decía la Iglesia era verdad. Como de pronto me dicen: padre, supe que todo lo que enseñaba la Iglesia, los sacramentos, el catecismo, todo era verdad. Y de ser totalmente contrario, pasé a ser un creyente. Con San Pablo hizo más. Pero después, este personaje único en la historia del cristianismo, después va a conocer a Santiago y subió a Jerusalén a conocer a Pedro y se quedó 15 días con él. Va a estar con los apóstoles. Los apóstoles en estos momentos son hombres cada vez más transformados por la oración, por los sacramentos, por la vida que están llevando. Y saben reconocer en Pablo lo que es. Reconocen la grandeza que ha hecho Dios en Pablo y deben estar barruntando qué va a ser de él, porque Jesús le ha hablado, Jesús le ha explicado las cosas.
Fijaos también qué interesante el que Dios haya dispuesto que unos iban a ser los evangelizadores, pero que no iban a dejar prácticamente nada escrito, y otro iba a tener el tiempo para poderse dedicar a poner por escrito la teología. Esto es una cosa interesante. Dios todo lo hace bien. Los destinos de cada persona los guía Él. Pues después de haber leído este comienzo de la carta a los Gálatas, que cada vez que escuchemos aquí en la iglesia a San Pablo, porque aquí le escuchamos, en otros lugares se le lee, pero aquí se le escucha como si estuviera hablando, que cuando le escuchemos nos demos cuenta de que nuestra iglesia es una iglesia de vivos, que San Pablo está aquí y nos habla, nos sigue predicando. San Pablo está vivo, nos ve, intercede por nosotros, lo mismo que el resto de los apóstoles, lo mismo que otros fieles cuyos nombres no han quedado para la historia. También ellos nos contemplan, también podemos llamarles. La misa es verdaderamente una comunicación entre los que estamos aquí y los que están allí. También de la teología a través de la palabra de Dios. Que todos nosotros nos aprovechemos de la sabiduría que destila de este hombre romano judío de Tarso, como de un caño del que sale un agua, un gran caño del que sale un agua pura, un alimento que fortalece a las almas, entusiasma en el servicio de Dios, sana, recompone, ilumina. Todo eso lo tenemos en Él. Jesús, cuando vino al mundo, tampoco se preocupó de muchas cosas, de poner por escrito, de tal, porque sabía que iba a hablar a través de San Pablo. Que le tengamos gran devoción.